Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar reunidos y esperamos con expectación que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos hables en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Les leo dos pasajes de la Escritura. Salmo 61, 12 dice: desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzar. Isaías 54, 2 dice: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en los gastos. Lo que el Señor nos quiere decir a través de estos pasajes es lo siguiente: hoy te voy a encontrar en el carácter y en la manera que tú me necesitas. Este encuentro será diferente para cada persona. Dime lo que estás buscando. Hoy quiero revelarme y encontrarme contigo en tu necesidad. ¿Necesitas el calor y el consuelo de mis alas extendidas? Entonces, siente mi calor y seguridad y descansa en mí. ¿Necesitas un lugar seguro para refugiarte de las tormentas de la vida? ¿Necesitas una torre fuerte que te proteja y te libre del ataque del enemigo? Entra en mí. Jesús es el refugio, tu torre fuerte, el lugar más seguro donde puedes estar. Date cuenta que estás protegido. Te he puesto en lo alto de las tormentas y por arriba de los ataques del enemigo. Desde aquí verás las cosas en su justa proporción. ¿Necesitas mi fuerza de manera constante para construir tu vida? Deja que mi fuerza te llene. ¿Necesitas más comunión conmigo y que tu espíritu se ensanche? Dale la bienvenida al Espíritu Santo para que te llene con su presencia. En Cristo Jesús. Amén. Como les comento, esta es la penúltima plática que vamos a dar acerca de David y Goliat. Y yo espero que verdaderamente este tiempo, esta enseñanza, al haberla pues más o menos desmenuzado, hayamos aprendido de ello todo lo que el Señor nos quiere decir. Y esta mañana hay dos palabras, dos pensamientos muy claros de Dios para nosotros este día. Y yo espero que tú lo puedas escuchar y recibir, porque va a ser de mucha bendición a tu vida, especialmente en lo que tiene que ver con tus finanzas. El día que David enfrentó a Goliat, seguramente era un día ordinario, a lo mejor ni calor ni frío hacía ese día. Era la época de la guerra, Israel estaba en guerra con los filisteos, y David, como era el octavo hijo, y a pesar de haber sido ungido rey, él estaba en la casa de su padre, atendiendo, cuidando las ovejas de la familia. Te voy a decir algo: si a mí me hubieran ungido rey, de inmediato dejaba mi casa de Tepepan, me mudaba al Palacio Real, me sentaba en el trono y empezaba a mandar. Y ya tengo pensado qué sería la primera orden del día. Yo le iba a decir al secretario de Gobernación de mi reino que me juntara a todas las personas que me criticaron y que me hicieron daño en la vida. Y yo voy a estar sentado en el trono, él va a estar ahí hablándole a la gente que me hizo daño y les va a decir: les quiero decir algo de parte del rey. Él tiene excelente salud y su memoria está impecable. Y luego ya se baja y la gente se va. David jamás pensó en su vida en buscar venganza, en sacar provecho a la posición que él encontraba. Nunca buscó vengarse de sus amigos ni de sus enemigos. Recordemos que Samuel ungió a David como rey de Israel y lo hizo por una instrucción expresa de parte de Dios, pero David no se apresuró a colgar su traje de pastor de ovejas. Él siguió siendo el mismo, el hijo menor de Isaí,
y el pastor que estaba cuidando unas ovejas. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Ya había sido ungido rey y seguía ocupado de tareas como el cuidado de sus ovejas. Y lo importante es que su relación con Dios le dio esa identidad que lo hizo una persona humilde. Por eso David no tenía necesidad de presumir que era el ungido de Dios. Jamás usó ese cargo para sacarle provecho. Por una parte, ese pleito de David con Goliat era totalmente desproporcionado. Por un lado, había un gigante belicoso, medía casi 4 metros de alto. Este hombre venía armado de pies a cabeza y era evidente que su mamá jamás le lavó la boquita con jabón, ¿verdad? 40 días estuvo aquel hombre hablando y diciendo de cosas. Por el otro lado, había un pastor jovencito y lo único que era evidente en él es que tenía la disposición de pelear y que llevaba unas cuantas tiras de cuero y 5 piedras lisas del río. Isaí, el papá, le pidió a David que llevara algo de comer a sus hermanos que estaban en la guerra. Y ahí estaba Eliab, el primogénito, el segundo es Abinadab y el tercero es Sama. Estos hombres eran fieles en el ejército de Saúl y formaban parte, por supuesto, del ejército de Israel. Y hay que observar que Isaí no le dijo a David: ve al campo de guerra y conviértete en un héroe nacional. Lo que sí hizo fue enviarlo al valle de Ela a entregar provisiones para sus hermanos. David, pastor, cuidando las ovejas. Dios le da instrucciones a Samuel de que lo unja rey. Ya quedó ungido como rey. Sigue David pastoreando sus ovejas. El papá le dice: llévale este lonche a tus hermanos. Y ahí va David. Así son las cosas. David no estaba buscando al Goliat, ni estaba pensando en la guerra. Él estaba obedeciendo a su papá. Vamos a leer el pasaje. 1 Samuel 17:17. Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado. Siempre hemos hablado aquí que la Reina Valera habla de una efa, una cantidad alrededor de 22 kilos o litros. Y estos 10 panes, llévalos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y trae un informe de cómo les va. Otra de las traducciones dice: tráeme una prenda para saber si tus hermanos están bien. Y por entregar comida a sus hermanos, Dios puso a David en una circunstancia en donde él tuvo que enfrentar cara a cara a Goliat. Es que estas cosas nos pasan igual a nosotros. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos cumpliendo una asignación de Dios, una instrucción que Él nos ha dado, el Señor nos pudiera llevar a un encuentro de vida o de muerte. Dios es soberano, Él sabe lo que está haciendo, nosotros no. Nosotros recibimos instrucciones, las obedecemos, y lo que quiero constatar aquí es que en el momento que tú obedeces, tú estás diciendo: bueno, yo estoy del lado de Dios, estoy haciendo las cosas bien, y de pronto, ¿por qué me encuentro en esta situación? Sí, así puede pasar. Porque Dios tiene un proyecto, un plan, algo específico que quizá tú no conoces. Y después que David llegó con sus hermanos, se enteró del estado que se encontraba la contienda militar. Dejó la comida con el guarda de las provisiones, corrió ahí donde estaba el ejército, y en ese momento Goliat está saliendo para ridiculizar al ejército de Israel. Y repitió la misma burla que había dado durante 40 días anteriores. Mientras hablaban con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas en ese momento. David lo escuchó gritar a sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Y esa cosa cimbró a David. ¿Qué era el reto que estaba lanzando Goliat todos esos días? La Biblia lo registra. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl.
elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío al ejército de Israel, envíenme a un hombre a que me enfrente. Híjole, yo no sé cómo reaccionas tú a un pasaje con eso, pero calienta, oye. Mándame un hombre. ¿Qué está diciendo? Todos los que están aquí ni pantalones tienen. Alguna vez alguien me criticó porque dice que yo tengo una Biblia especial para los hombres. No tengo, es la misma Biblia de los hombres que de las mujeres. Pero definitivamente los hombres, no sé por qué razón, pero siempre vamos tarde, o siempre vamos flojos, o siempre hay algo que nos está costando trabajo, y por eso Dios nos trata como nos trata. Por eso aquí Goliat está diciendo, mándenme a alguien. Y estas frases representan los retos que nosotros estamos enfrentando todos los días. Yo no sé si a ti te pasa, pero los Goliats que yo tengo que enfrentar se burlan de mí, me provocan, y lo hacen para demostrar que no tengo los tamaños para hacer lo que tengo que hacer. Y entonces eso lo hace, en mi caso, a través de la intimidación. Me dice, acuérdate de todo lo que hiciste, y así te atreves a predicar. Y esas cosas pegan, y a cada uno, según nos conoce, así son sus ataques. Y de cualquier manera, la respuesta a los gigantes nunca debe de ser huir. Tampoco se trata de responder a la provocación como si fuera una pelea callejera. Para nosotros, la risa burlona de Goliat debe ser como la trompeta que llama a la guerra. Y entonces nosotros nos ponemos en marcha y damos los pasos que siguió David. Quiero platicar un poquito acerca de este enfrentamiento. Yo no me dejo de asombrar que una asignación sencilla, que aparentaba ser intrascendente, hizo que David se encontrara cara a cara con su destino eterno. Les digo, ¿a qué iba David? A llevar unas tortas a sus hermanos. Eso era todo. No iba a ver cómo estaba la guerra, no iba a pelear con nadie, no llevaba armas. Y en ese acto se encontró con su destino eterno. Y así nos puede pasar, y así nos pasa a nosotros. David respondió a Goliat con audacia, con valor, gracias a la unción que había recibido Dios, porque momentos antes de ir con Goliat, ¿qué hizo Samuel con David? Lo ungió, que es una figura del Espíritu Santo, lo llenó del poder de la resurrección de Jesucristo. Y ahora entonces podía enfrentar a su gigante. Dice la Escritura, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día, y luego Samuel se regresó a Ramá. Cuando David se puso de pie y escuchó a Goliat, él no tuvo miedo. Lo que había en su corazón era una indignación santa. Él se sorprendió que el ejército de Israel estuviera ahí temblando de miedo. Se sorprendió que los soldados estaban empanicados, estaban ahí atarantados, y en vez de correr al gigante, solo pensaban en su propia vida. Y por el contrario, David no solo escuchó y reflexionó las palabras que estaba diciendo Goliat, que realmente golpearon sus oídos, sino que él respondió con el cuerpo y también respondió con los labios. Alguien podría pensar que este era un desplante de un muchacho arrogante o presumido, pero eso no es cierto. David tenía la actitud correcta de la indignación, y como era un hombre de Dios, tenía ese espíritu violento y santo a la vez. Hemos platicado en combinación con esta enseñanza lo que la Biblia dice acerca del Evangelio. Dice la Biblia que el Evangelio es arrebatado ¿por quiénes? Por los valientes. Por eso digo que todo aquel que ha sido ungido por el Señor tiene ese espíritu violento y santo a la vez. Por eso de inmediato se levantó
levantó la voz y preguntó a cualquiera que le pudiera contestar: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Eso era lo que quería saber David. Estaba enchilado, no sé cómo se dice en hebreo, pero enchilado. Las declaraciones de David, yo no sé si te parecen o no atrevidas, pero en ese momento nadie veía a David como un héroe. ¿Quién era David? El último de los hermanos, el que huele a ovejas. No había terminado de hablar cuando el hermano mayor salió a poner a David en lo que él creía que era su lugar. Levante la mano todos los hermanos que son mayores, que es el primogénito. Levante la mano. Dios tenga misericordia de ustedes. Son hermanos mayores, no papás de sus hermanos, porque los hermanos mayores, ay, qué molestos, ¿no? ¿Por qué cuando finalmente te atreves a dar un paso de fe y lo anuncias, de inmediato se levanta alguien que se siente tu papá y te dice: no vas a poder? ¿Por qué nunca falta alguien que intenta minimizar la confianza que uno tiene en uno mismo? David iba a pelear porque ninguno quería pelear, pero nadie le dijo: bien, muchacho, yo te cuido la ropa o algo, absolutamente. Mira lo que dijo el hermano mayor. Pero Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hizo David? Le contestó. ¿Qué hice ahora? Yo nomás hice una pregunta, ¿no? Y aquí está la primera palabra de Dios para nosotros este día. En esta hora el Señor quiere darte una palabra de ánimo. Y quiero que lo escuches con mucho detalle. La persona que es clave en tu vida escuchará lo que tú has querido decir y no lo has podido decir. ¿Verdad que guardamos cosas en el corazón que quisiéramos decir que no hemos dicho? A lo mejor la persona que amas te hizo daño, no le has podido decir cómo te hizo sentir, o poderle decir que eso que hizo fue incorrecto o injusto, pero sobre todo poderle decir que la situación está de tal manera que te hay dolor y que esas cosas han marcado tu vida. Pues el Señor hará que esa persona a la cual tú le quieres decir algo y no has podido, le vas a decir la palabra correcta en el momento correcto, porque solo Dios es capaz de preparar el terreno para ese día en donde tú le vas a poder hablar y decirle lo que le quieres decir. Eso a mí me trae un consuelo enorme. Saber de que puedo o voy a poder decirle a esa persona o esas personas que me lastimaron, que me hirieron, decirles lo que quizá nunca me he atrevido a decírselos, pero no va a ser en pleito, va a ser en absoluta paz, porque Dios habrá de preparar todas las cosas. Yo sé que algunos hijos están esperando esa oportunidad para con sus padres. Yo sé que algunos padres están esperando esa oportunidad para poder hablar con sus hijos. Yo sé que eso también pasa en el matrimonio y hemos querido decir algo a nuestro cónyuge y no se lo hemos dicho. No se apuren. Dios va a preparar todas las cosas. Bueno, con maña y engaño, Saúl aprovechó esta coyuntura, Saúl es rey, y puso a prueba a David, obligándolo pues a hacer lo que le había ofrecido decir, y probaría delante de la nación que Goliat era inocente. Esto iba a librar a David de mucha presión por lo que estaban ellos viviendo, y en el improbable caso de que David venciera al gigante, podría decir, pues fue mi idea. Por otro lado, David no se atrevía a pelear contra el gigante. Si David no se atrevía a pelear contra el gigante, ¿quién lo iba a hacer?
Todo hacía suponer que David era el único candidato calificado para enfrentar a Goliat, y era el único que tenía la disposición de hacerlo, pero sobre todas las cosas el único que traía pantalones. El argumento de David para Saúl era que podía derrotar a Goliat porque ya antes había peleado contra osos y leones. Y para David el gigante solo era un desafío más en la lista de retos que había ya tenido. ¿Y por qué mató bestias salvajes? Es interesantísimo pensar en esto. No fue porque era muy bronco o porque estaba muy ponchado David, sino que mató a estos animales, a estas bestias, porque querían arrebatarle lo que era suyo y más amaba, que eran las ovejas. En este hecho yo veo aquí una verdad. Tú y yo tenemos que aprender a valorar las cosas que las personas dicen que son muy sencillas. Como los hermanos le decían, las pocas ovejas de tu papá que tú allá estás cuidando, chamaco. Saben, hay cosas muy sencillas que son vistas como poca cosa para las demás personas. Pero nosotros tenemos que aprender que esas cosas que aparentemente son insignificantes se pueden convertir en algo muy importante. David tenía el corazón no solo para las cosas importantes, sino también para esas cosas cotidianas y sencillas. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que las cosas que hoy vemos insignificantes, mañana se pueden convertir en fundamentales. El rey Saúl se impresionó de David, medio lo respaldó diciéndole, pues si quieres te presto mi armamento, mi armadura, mi espada. Pero después de proponérselo y probarlo, David se dio cuenta que el rey era un animalote, él estaba chiquito. David no se sintió cómodo con la armadura de Saúl, fue y recogió 5 piedras del río, las guardó en su mochila de pastor y con una honda en su mano y con un cayado en la otra, dice la Biblia, se acercó a Goliat que lo estaba esperando en el valle de Ela. Entonces, ahora resulta que era David el pastor guerrero que llevó a la batalla la indignación justa. Esto es lo que significa la honda. Ese elemento de defensa está hablando de la indignación. Y también llevó a la batalla su corazón de pastor por el pueblo de Dios. Y eso está representado por el cayado. Dice la Biblia, Goliat, el filisteo, caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrojadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Quiero hablarte ahora de esas palabras incitadoras, esas palabras que pican la cresta o que son como arengas que nos hacen mover. Cada palabra que pronunció David es bien importante, y ese fue un discurso apasionado, pero sobre todo era un discurso lleno de la confianza que David tenía en el Señor. Dice así la Escritura: David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un extraordinario Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. En otras palabras, prendieron a Goliat. Estas palabras prendieron a Goliat, lo incitaron a pelear, y viene Goliat como si fuera un tanque de guerra en contra del chaparrín de David. Y cuando David lo vio venir, ¿se echó para atrás? No. Su táctica fue ofensiva y no defensiva. Él
corrió en dirección de Goliat. No es lo mismo responder a la agresión que agredir, ¿verdad? Son dos cosas. David fue a pelear, no estaba respondiéndole a Goliat. Y a la hora de pelear, David no usó la armadura, él estaba vestido con su traje sencillo. David fue a la batalla en la identidad que recibió del Señor. Él era un pastor ungido como rey, pero él se sabía escogido del Señor, y con esa identidad y con esa humildad que da cuando tú estás bien delante del Señor, él así se presentó. A cada uno de nosotros nos llega el día en que debemos correr a encontrar con nuestros enemigos, y a la hora de pelear debemos saber que la batalla está ganada, porque esta batalla es del Señor. Y todos debemos actuar a la ofensiva. Todos tenemos que dar la cara y enfrentar con arma contra arma, palabra contra palabra, para que entonces nosotros podamos ver la victoria en la batalla. David acercó su mano al morral de pastor, sacó una de las 5 piedras del río, la colocó en la honda y después lo hizo girar. Yo nunca lo había pensado, pero se escuchó el ruido del aire. Y mientras tanto Goliat se saboreaba ya la victoria. La escena que tenía delante de sus ojos, más que ridícula, para él le parecía un insulto. Y aquel gigantón nunca se imaginó que el viento que escuchaba era el sonido de la derrota. Y al mismo tiempo era el sonido de la victoria de Dios. ¿Cómo se oía? Hay un sonido de guerra que derrota al enemigo. Y no es lo que quizá muchos están imaginando, el sonido de tambores de guerra. No. Por otro lado, ese sonido puede venir de nuestra alabanza a Dios, puede venir de las palabras que salen de nuestros corazones, que están hablando de que en medio de todos los problemas nosotros estamos seguros de que Jesucristo nos amó y nos dará la victoria, porque Él en la cruz ya la ganó por nosotros y será una victoria completa. Debemos estar atentos a ese sonido del viento del Espíritu Santo. Qué hermoso cómo Dios conjuga todas las cosas. Esta mañana la enseñanza acerca del Espíritu Santo. Dios lleva a Marquín y al grupo de alabanza a hablar sobre el Espíritu Santo. Y ahora nosotros estamos diciendo de este sonido del viento del Espíritu Santo. Cuando lo escuchamos, no el radio, el sonido de la victoria, lo que va a suceder es que en ese momento vamos a saber que llegó el tiempo, y ese es el momento de tener los ojos puestos en el Señor. Cuando el sonido del cielo enciende con su fe el Espíritu, entonces este es el tiempo de creer que en Jesús está la victoria y nosotros damos el siguiente paso. Entonces la piedra dio en el centro del blanco, en la frente de Goliat. El gigante filisteo cayó al suelo como tapa de excuse me. Y cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, huyeron aterrorizados. David no llevaba espada, pero de inmediato se acercó al gigante, tomó de sus manos la espada de Goliat, le cortó la cabeza y se la llevó como trofeo y la andaba enseñando, como dice la Escritura. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después Goliat corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Esta historia, quizá algunos las han escuchado desde niños, pero hay tantos elementos aquí que hablan a nuestra vida. De un solo golpe, David eliminó
3 cosas. Eliminó el mando, el poder, 4 cosas, el gobierno y la autoridad de David. Con un solo golpe. Y en un instante todo lo que representaba Goliat murió y quedó tendido en el suelo. Ese día David derrotó a Goliat y todo lo que representaba este amigo. Derrotó las fortalezas de demonios que mantenían a Israel esclavizada. Eso que se veía que el ejército de Israel no se movía, era porque no podían, espiritualmente estaban como muertos. Por eso, si nosotros estamos aprendiendo de esto, hay algo que habla aquí a nuestra vida. Cuando nosotros somos un vehículo de Dios y derrotamos a nuestros Goliaths, lo que va a pasar es lo mismo. Vamos a aplastar gobiernos y dominios, vamos a recibir en las manos los botines de guerra, el enemigo va a huir y el reino de Dios va a avanzar. Aunque no lo creas, esto va a pasar. Cada vez que nosotros ganamos un pleito. Por eso la importancia de saber luchar, de guerrear de forma espiritual. Y aquí viene la parte bonita de la cosa. Quiero hablarte de los tesoros y de los trofeos de guerra. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Selomit es un levita y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas y los jefes del ejército. De lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar, ¿qué dice ahí? Reparar la casa de Jehová. Este pasaje, márcalo, porque tiene el potencial de cambiar tu vida. Este pasaje habla de botines que solo se pueden ganar en la guerra. Y el propósito de los saqueos es dedicarlos a la edificación de la casa de Dios. Yo estoy convencido que si entendemos la verdad poderosa que está detrás de este pasaje bíblico, vamos a entender por qué el Señor permite la guerra espiritual. Y si tú estás pasando por una situación complicada económica, es hora que te despiertes, que escuches lo que Dios nos quiere decir en esta hora, que tiene que ver con las luchas que todos tenemos. Muchos creen pues que la salvación es como un pase directo a una vida sin luchas, sin tropiezos y sin problemas. Esto no es cierto. Y estas personas no reconocen que Dios no solo permite nuestras batallas, nuestras luchas, sino que Él tiene un propósito glorioso en ellas que va a redundar en bendición para cada uno de nosotros. Levante la mano quien en esta hora, específicamente en este tiempo, tiene una lucha terrible contra algo, problema económico, problema de salud, problema con los hijos, problema con la señora, problema que la cosa está que arde. Ok. Entonces tienes que escuchar esto. ¿Qué es este botín de guerra? Bueno, se trata de los despojos, de los bienes materiales que los vencedores arrebatan a los perdedores. La primera mención en la Biblia de este principio bíblico está en Génesis 14. Resulta que una confederación de reyes invadió Sodoma y Gomorra. Ellos capturaron a los habitantes y los despojaron de todos sus bienes. Este es el pasaje. Entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. Dice otra de las versiones de la Biblia, si me ayudan con la música. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias y todos sus bienes. Mira, cuando Abraham se enteró que un enemigo había capturado a su sobrino, dice la Biblia que reunió 318 siervos y salió a buscarlos. Yo pensaba, si este hombre tenía 318 empleados, ¿te imaginas los negocios que tenía Abraham?
¿Cuántos empleados tienes ahí en tu casa para que te hagan tru-tru? De entrar por salir, por horas. Abraham tenía 318. Dice que estos iban a recobrar los bienes. Yo quiero que imagines la escena a Abraham después de la victoria de estos reyes. Seguramente venía Abraham presidiendo una enorme procesión, pues de gente alegre. Venían los carros llenos de bienes de todo tipo, y en el camino se encontró Abraham a Melquisedec, rey de Salem, que es una figura de Jesucristo. Y Salem quiere decir paz completa, paz perfecta. Dice la Biblia que Abraham fue impulsado, fue movido a diezmar de todo su botín y se lo dio a Melquisedec. Y esto sucedió antes de la ley de Moisés, antes que Dios le dijera a los israelitas: es obligación de cada uno diezmar la 10ª parte de lo que son sus ingresos. Esto es antes de la ley. Dice la Escritura: consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Como les digo, es una figura de Jesucristo. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado. Muchos de ustedes han vivido engañados con el tema del diezmo. Dios quiere que hagamos lo mismo que hizo Abraham y que apliquemos este principio a nuestra vida. ¿Sabes? Dios quiere que vivamos en victoria y que prosperemos en todas las cosas que hacemos. Y Él quiere darnos el botín, que son los bienes materiales, las riquezas espirituales que acompañan a cada batalla. Cuando tú ganas una batalla porque la traes contra tu esposo, de ahí va a haber un botín. ¿Qué pasa cuando los esposos que están peleados se reconcilian? ¿Cuál es el fruto de eso? ¿Qué podemos sacar de botín de ahí? ¿Qué va a haber? Amor, felicidad, paz. Ya no estaban aventando el sartén. Va a haber un botín de guerra. Y dice Dios: tráeme la 10ª parte de eso. Después de cada lucha, tenemos que salir victoriosos y venir con carretadas rebosantes de recursos. Es que nosotros hemos creído una mentira. Dios, dame. Y Dios dice: ve y pelea y arrebátale al enemigo los trofeos. Tráeme la 10ª parte y el 90% que queda te lo quedas tú. No, pues es que no llega el dinero. Pues no. ¿Y dónde está el rey de la casa? Miren, así. O así. David tenía una actitud reverente con respecto a los despojos de guerra. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que venía algo de manera muy especial. David designó a Salomón como el sucesor al trono de Israel y después reunió a los líderes nacionales para establecer un orden en la casa de Dios. ¿Con qué recursos se iba a hacer esta obra monumental del templo? Dice la Biblia: de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Te quiero mostrar la implicación de este pasaje a tu vida. Después de cada victoria militar, David traía botines abundantes y los almacenaba, y había en sus tesoros oro, plata, bronce, madera. Dice la Biblia: había demasiado dinero como para contarlo, y tenía un solo propósito toda esta lana: emplear lo que el ejército ganó para construir el templo. Cuando la Escritura habla de edificar el templo, esa palabra también implica reparar la casa o fortalecerla o consolidarse. Estos recursos debían ser utilizados para mantener el esplendor original del templo. ¿En qué poca cosa nosotros tenemos muchas veces a Dios?
que nosotros le damos las obras, el cambio. Y David, entendiendo las cosas como deben de ser, estaba preocupado de que se viera el esplendor del templo. Bueno, la pregunta entonces es, ¿dónde está el templo de Dios el día de hoy? Ese templo eres tú y soy yo. Y a través de Pablo el Señor declaró que nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Y como la Israel de la antigüedad, el Señor continúa edificando su templo a través de los despojos ganados en la batalla. Y esos despojos, ese botín, son tus ingresos y son mis ingresos. Dice la Biblia que Samuel tomó su redoma de aceite, ungió a David, como ya lo hemos leído, mientras los hermanos lo estaban ahí viendo. Y en ese momento el Espíritu de Dios entró en David como una ráfaga de viento. Dios le dio poder vital para el resto de su vida. Lo ungió para ser rey. Y en esta casa solamente puede haber dos clases de personas. O hay reyes o hay sacerdotes. Dice, ¿se acuerdan, Pedro? Que nosotros somos una nación santa, real sacerdocio. Un pueblo adquirido por Dios. Tú eres rey o eres sacerdote. Yo soy sacerdote, llamado por Dios para ministrar. Y tú eres rey, llamado por Dios para hacer un trabajo específico. Dios ungió a David, rey de Israel, no rey de Egipto ni de Asia. Dios me ungió para ser pastor de Oasis, no pastor de otra iglesia, a pesar de que hay muchas otras iglesias. Dios ungió a David rey para desempeñar justo donde el Señor lo colocó. A ti el Señor te dio un empleo y te colocó en un lugar específico. Estás en la empresa A y no en la B, ni en la C, a pesar de que hay muchas empresas. O bien Dios ungió para desempeñar tu negocio. ¿Es el negocio A o el negocio B? A pesar de que hay muchos otros giros. Aquí está el asunto. En cada batalla que nosotros peleamos y ganamos, le arrebatamos al enemigo el botín de guerra. ¿Qué pasa si eres vendedor y logras vender lo que te pusieron como meta para el año, lo haces en un mes? ¿Qué pasa? Te dan un bono de resultados, mijito, vas rete bien. ¿Qué pasa si tú estás al frente de un negocio y lo haces crecer? El dueño te va a promover, ¿no es cierto? Esos son los botines de guerra. El diezmo de ese botín se lo damos a Dios y Él a nosotros nos galardona, nos premia con riquezas, recursos y bienestar para nosotros y también para nuestros hijos. Y lo que tenemos que hacer es traerlo a esta casa espiritual. Si tu botín es de salud, de paz, de descanso, de ánimo, pues eso es lo que traes a esta casa espiritual. Si el botín fue económico, porque ganaste un proyecto, conservaste tu empleo, debes traer el 10% a esta casa espiritual. Y entonces, ahora, ¿por qué debes pelear y ganar cada batalla? Mira, cualquier cosa que no sea la victoria sobre tu gigante, te va a dejar sin trofeos. El Señor necesita tus triunfos para seguir expandiendo su reino aquí en la tierra. Pero si tú renuncias, si tú bajas los brazos, todos perdemos. Nunca olvides que Dios te preparó para una vida abundante. Si vences a tus gigantes, vas a poder arrebatar este botín de guerra. Por eso, Dios ya tiene apartado esos despojos. Y entonces, tú vas a poder disponer de todos esos recursos de Dios cuando tú peleas y ganas y das el 10% de esa victoria que Dios te dio. En el momento que tú entregas fielmente, cada vez que ganas fielmente tus diezmos, el Señor te recompensa con toda la bendición que tú ni siquiera eres capaz de imaginar.
Yo creo que muchos años hemos estado equivocados diciéndole, Señor, dame. Señor, necesito. Señor, abre las puertas. Señor, mándame el comprador que estoy necesitando. Y Dios está diciéndonos algo totalmente diferente. Ve y pelea. Enfrenta. Gana. Y de esa victoria, el Señor dice, dame el 10%. Y el 90%, ese es tuyo. Y cada vez que nosotros lo hacemos, el Señor nos va a prosperar y va a abundar en sus bendiciones. Si alguien está pensando que estoy diciendo eso porque yo me veo beneficiado, déjame decirte que estás equivocado. Yo te quiero tanto y deseo tanto tu bien, que la única manera como tú vas a salir de Juan Pueblo, de ser absolutamente nadie, de tener todas las deudas que tienes, ¿cómo vas a salir de eso? Hacer en el momento que tú entiendes cuál es tu posición, como David, entiendes que has sido llamado para vencer en cada una de las luchas. Y eso es la manera como tú vas a arrebatar los tesoros. Entonces vas a ser una parte importante para el proceso, y Dios entonces te galardona, te premia con su abundancia. Es una mecánica tan sencilla que yo la entendí. Ahora yo te pregunto si tú la entendiste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pelear. Y en esa pelea, ¿qué tenemos que hacer? Ganar. Y lo que viene de esos botines, la 10ª parte, fielmente se la damos al Señor, y el Señor nos regresa con abundancia. Leía yo que en tiempos de Salomón, que es el hijo de David, el que construyó el templo, para que vean ustedes las riquezas que había en Israel. En ese tiempo vino la reina de Saba, la reina de Egipto, y dijo una frase así como esta: nunca, viendo lo que había en Israel, dice, lo que me dijeron que había de Israel no es ni la mitad de lo que yo estoy viendo. Y Egipto era como decir, o el día de hoy Estados Unidos. Estados Unidos va a Guatemala, perdón la comparación, y la reina de Saba dice, wow, estos de Guatemala tienen mejores cosas que nosotros en Estados Unidos. Israel tiene más de lo que me habían platicado. Esa es la generosidad de Dios. Si tú no tienes holgura en tus finanzas, mucho me temo que se debe a que no has entendido este principio que hoy hemos aprendido. Y si tú quieres cambiar y quieres prosperidad, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a ponernos en sus manos. Y vamos a decirle, Señor, ya entendí. Ahora sí, ya entendí. Y mañana que me vaya yo a la chamba, a la oficina, ¿a qué voy? Voy a pelear. No con el jefe, voy a pelear mis batallas y voy a ganar. Y voy a traerle al Señor el botín que arrebate en el mundo. Padre, yo te doy gracias en esta hora por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por las promesas que tú hoy nos haces a través de tu palabra y el Espíritu Santo. Que va a haber un día muy pronto en el cual nosotros vamos a poderle decir a esa persona o personas que nos lastimaron esas cosas que no hemos podido decir. Así como lo hizo David, que le pudo preguntar y decir a su hermano, ¿y tú qué? Nosotros también tenemos cosas en el corazón, Señor, que necesitamos decir. Y descansamos en el hecho de que tú prepararás el tiempo oportuno para eso. Y nos darás las palabras adecuadas para poderme acercar con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos, con la persona que yo necesito acercar. Pero, Señor, también te damos gracias porque hoy nos muestras la llave de la riqueza, la llave que nos saca de pobres, la llave que quita toda deuda. Y, Señor, lo hemos estado hablando semana tras semana, pero hoy lo vemos con más claridad. Solo se trata de luchar y ganar. Eso es todo.
pero además en la lucha tú estás con nosotros. Y además en la victoria tú ya la ganaste. Y vamos por obediencia a ti, Señor. Y vamos confiados en que vamos a ganar. Y de esa cosa que ganemos, Señor, vamos a traerte fielmente lo que a ti te pertenece, que es la 10ª parte de todo el dinero que pasa por mis manos. Y tú lo vas a regresar en abundancia. Y si nuestras luchas tienen que ver con las emociones, con el corazón, con la salud, también, Señor, nos darás el botín, y nuestro hogar y nuestra casa espiritual será un lugar de gozo y de paz y de reconciliación y de amor, porque te hemos dado fielmente la parte que te pertenece. Señor, yo sello esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos ahora mismo, para que lejos de ser algo que solamente hemos escuchado, se convierta en algo que empezamos a hacer hoy mismo, Señor, para que la transformación de nuestra vida también sea a partir de este día. En el nombre de Jesús.